amigos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy preciosa que me ha bendecido en este tiempo que estamos pasando una tormenta de invierno aquí en Texas, lo cual es muy inusual y mucha gente está sufriendo. Pero quiero compartir esta palabra porque sé que va a bendecir sus vidas. Vemos en Marcos 4:35 que Jesús está con los discípulos en medio del mar de Galilea, en medio de una tormenta y están a punto de hundirse y los discípulos están completamente asustados. Jesús y los discípulos habían estado ministrando todo el día, enseñando, orando, sanando a los enfermos y al anochecer fue la idea de Jesús decirles: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Los discípulos se encontraron en la tormenta obedeciendo la voz del Señor. Es decir, Jesús les dijo: pasemos al otro lado, y los discípulos obedecieron y se encontraron en esta situación. Cuando obedecemos al Señor, no quiere decir que en medio del camino hasta llegar a la meta o al propósito que hemos sido llamados va a estar todo perfecto. Pero los momentos de tormenta son los momentos donde vamos a conocer la grandiosa mano de Dios. Pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa, es decir, en la parte posterior de la embarcación, donde generalmente se encuentra el timón, y ahí estaba durmiendo sobre un cojín. Seguramente estaba muy cansado, todo el día habían ministrado, y era una persona de carne y hueso como tú y como yo. Pero ahí el Señor nos quiere enseñar que Él está a cargo de la situación, y si nosotros estamos en el mismo barco que Él, obedeciendo su palabra, habiéndole hecho caso a lo que Él dice, Él está a cargo de nuestra vida. Cuando la tormenta ya estaba fuerte y el barco estaba a punto de hundirse, Jesús durmiendo, los discípulos como que le reclaman y le dicen: Maestro, vamos a perecer, ¿acaso no te importa? Algo así le dicen, ¿no? Vamos a perecer, que no tienes cuidado, le dicen. Y Jesús dice que se despierta en ese momento. ¿Qué ocurre cuando pasamos situaciones difíciles, momentos, circunstancias complicadas, ¿no? Pensamos a veces que todo el mundo tiene que ponerse triste, ¿no? Y si uno no está triste y no se preocupa o está de mal humor, parecía que no le importaría. Y Jesús estaba durmiendo, estaba acostado en un cojín y estaba durmiendo en medio de esa tormenta. ¿Acaso quiere decir que no le importaba? No, pero él tenía algo bien desarrollado, que era la confianza en el Padre. Entonces Jesús se levanta y hace callar al viento y al mar. Le dice: calla, enmudece. Y al instante dice que todo se calmó y hubo grande bonanza. Las tormentas a veces son muy ruidosas, hacen mucho ruido de temor, de miedo, de incredulidad, de falta de fe. Y esa tormenta son a veces las que nos quitan la paz. Entonces el Señor lo que le dice es: calla. ¿Qué es lo que hace callar las tormentas? La palabra del Señor es la que hace callar las tormentas. Cuando Jesús dio la palabra y dio la orden, todo se calmó. Bueno, cuando están en medio de esta situación, Jesús les hace dos preguntas. Cuando ya había calmado la tormenta, les hace dos preguntas a los discípulos. Les dice: ¿por qué están amedrentados y aún no confían en mí? Lo más normal es tener miedo, yo creo, en medio de una situación bien difícil, complicada. Pero el Señor nos quiere sacar de esa normalidad, de esa humanidad, porque si Él nos ha dicho una palabra, podemos confiar en que vamos a llegar al otro lado bien. Así es que si el Señor te ha dicho algo, aunque estés pasando una tormenta, la garantía es que vas a pasar al otro lado, vas a llegar, porque el Señor te ha dado su palabra. De Él es la idea de pasar al otro lado. La otra pregunta que el Señor les hace, les dice: ¿aún no confían en mí o aún no tienen fe?
habían visto muchas cosas del Señor, pero aún les faltaba tener fe. La normalidad de vivir en Cristo es vivir por fe, es decir, creer, confiar y vivir de acuerdo a la palabra. Los discípulos habían visto hacer muchos milagros al Señor. Le habían visto sanar enfermos, le habían visto hacer muchas cosas, le habían visto enseñar con mucha autoridad, pero yo creo que ellos tenían miedo en el mar porque tal vez pensaban que el poder del Señor solo funcionaba en tierra firme. Tal vez ellos pensaban que Él podía sanar enfermos, todo, pero tal vez no podía hacer nada con respecto al clima. Y así hay veces que nosotros vivimos pensando que en una situación Dios sí se puede mover o en un lugar, pero no en otro. Y ahí el Señor Jesús les demostró que su autoridad y su poder está sobre todo, incluso sobre el clima. Se mostró como el Dios de la creación. Dios va a quebrantar argumentos en nuestra mente que se han levantado en contra del conocimiento. Esos límites que tenemos de conocerle a Él, y cada vez va a sorprendernos más el poder que Él tiene. ¿Y qué era el otro lado? Es decir, ¿cuál era el propósito por lo que los discípulos habían pasado semejante situación? Al otro lado se encontraba Jesús frente al endemoniado gadareno, a quien Jesús libera de una manera sorprendente, y toda una región había sido impactada con la presencia del Señor. El testimonio de este hombre que ha sido liberado por el poder del Señor impactó a toda la región de Decápolis. Y mi espíritu se regocija al saber que a quien seguimos es a Jesús, que no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una charla o alguien que da motivaciones personales solamente para ser feliz, sino es aquel que tiene la autoridad para hacer todo, aquel que está sobre todo, aquel que está sentado en el trono. A ese Jesús nosotros seguimos. Y cuando nosotros pasamos por momentos de tormenta y momentos así difíciles, tienes que saber que es para conocer más a ese Jesús, a ese Dios todopoderoso. Así que te animo a seguir adelante, y también quiero mostrarte nuestro muñequito de nieve que hicimos con mi esposo y mis hijitas. Sabemos que los tiempos difíciles hay, pero con Cristo vamos a salir siempre más que vencedores. Les espero en el próximo video. Que Dios les bendiga y hasta pronto.